Bueno, buenas tardes. Les voy a hablar un poco sobre el puente de Baguevi en Georgia, en Tbilisi, Georgia. Poco lo que habló el compañero antes fue, llegamos tarde, ya estaba en fase de fabricación el puente y fue un puente que no fue diseñado para ser empujado. Esa fue la real problemática que nos encontramos en este proyecto. Se encuentra ubicado en Tbilisi, en la región de Baguevi, donde hay un gran valle de aproximadamente 70 metros de altura. Tuvimos la suerte de que hay un puente peatonal que ya existente justo paralelo a donde se fabricó se empujó el puente de Baguevi y nos ayudó a hacer los controles y a hacer seguimiento sobre el puente. En total son 3 vanos de 78 metros por un total de 234 metros. Peso total de la estructura metálica, solo se empujaron las vigas, la estructura metálica de 1.500 toneladas, y estaba formado por 4 vigas paralelas, ¿okay? Separadas entre sí 6 metros, cada una de ellas. Las restricciones que nos encontramos era que era un diseño tradicional georgiano. Esto dificulta que cualquier modificación o cualquier solicitud al cliente, no había un proyectista fijo atrás que lo pudiera avalar o estudiar la posibilidad de hacer algún cambio. No fue diseñado para ser empujado. La respuesta del cliente fue que hay 200 puentes así en Siberia y todavía se siguen manteniendo. Entonces, bueno, eso fue una pelea bastante ardua. Las vigas estaban atornilladas, las uniones de las vigas atornilladas con cubrejuntas inferiores. Esto hacía que no hubiera un patín de deslizamiento uniforme y hubiera que ir brincando las juntas, además de refuerzos, ¿no? El perfil, el ancho también del ala inferior era variable, ¿no? Los espaldones de los estribos ya estaban ejecutados. Esto hacía que tuviéramos que usar torres provisionales altas para instalar los balancines y dificultaba también el uso de una nariz de remonte porque chocaría contra el espaldón de llegada. Adicional a esto, el cliente había obtenido unos buggies ferroviarios de ferrocarril y los quería usar en el parque, ¿no? de montaje. Las soluciones implementadas fueron unas torres provisionales de hasta 5 metros de altura sobre la posición final del tablero. El uso de los buggies ferroviarios en el parque de montaje. Se tuvo que diseñar una viga para poder soportar las 4 asenas sobre 2 líneas de buggies. Los apoyos que normalmente se usan en empuje metálico, como saben, es el teflón contra el acero. En este caso, por las cubrejuntas y los refuerzos, se tuvo que invertirlo en modilla, como si fuera un empuje de hormigón. Adicional a esto, Raymond diseñó unos calces de aluminio para poder salvar con mayor facilidad estas juntas. Y como no teníamos la posibilidad de usar una nariz de remonte, se usó un sistema de tirantes provisionales con una torre basculante. Un poco el esquema del proyecto para entender de lo que hablamos. En la zona del parque de montaje están los buggies, ¿okay? Ferroviarios sobre unos rieles. En los estribos y las pilas están los balancines y una torre de atiratamiento para poder controlar la flecha de la sección frontal del tablero. El sistema de tirantes está formado por una torre de 23 metros de altura. Tiene tirantes posteriores, ¿okay? Los frontales son tirantes fijos, anclajes fijos, y los traseros son anclajes regulables que con unos gatos hidráulicos íbamos controlando o ajustando, según la posición que estuviésemos, la flecha de la parte, no solo de la parte frontal, sino también quitando carga a medida íbamos avanzando, dependiendo de la posición, de los trolleys, de los buggies de ferrocarril, porque no tenían la capacidad de los buggies es bastante baja.
¿ok? Adicionalmente, que se iban ajustando por vano, cada vez que avanzaba el tablero, al haber mayor cantilever, los tirantes se iban cargando solos, ¿ok? Y eso entonces hacía que, dependiendo de la posición, la torre pudiera tener una gran fuerza vertical puntual en ese momento, y teníamos problemas entonces con los balancines, la carga que recibían los balancines cuando la torre estaba cerca de los balancines. El sistema de empuje, se usaron 2 tendones de 9 cordones de pretensado con anclajes automáticos. Estos tendones tenían 150 metros de longitud. Usamos 2 gatos de 600 toneladas para poder empujarlo. Estaban sobredimensionados, pero bueno, estábamos en Georgia, todo fue apurado y fue los equipos que más se adecuaban. Los balancines tuvieron que ser modificados para poder instalar la parte del acero inoxidable para poder usar las almohadillas invertidas. Fabricamos estos calces de aluminio que servían para pasar la junta, pero también nos servían mucho porque la adherencia del aluminio con el acero Corten era mucho más alta que la del neopreno con el acero Corten. Entonces evitaba que las pastillas o las almohadillas de neopreno deslizaran y resbalara el puente, más no el teflón inox. Aquí podemos ver un poco los gatos empujando. También, como teníamos el ancho de ala variable, necesitamos que las guías fueran regulables para irlas ajustando según íbamos avanzando a la sección en que estábamos del puente. Aquí podemos ver un poco los balancines, ¿okay? El calce de aluminio y el gato. Esta es una foto que, bueno, una de las muchas cubrejuntas que teníamos que pasar, donde poníamos los calces de aluminio a caballo con las almohadillas de neopreno, y como además los cubrejuntas no estaban todas unificadas a un mismo espesor, teníamos que ir ajustando con madera para poder hacer los 50 milímetros del cubrejunta. Esto nos generó cierto problema en el balancín, ya que la rigidez de aluminio no comprimía, mientras que la madera sí, por lo que a veces las almohadillas no entraban, cuando no podían entrar porque el balancín cerraba la boca. Para eso instalamos estos gatos aquí abajo, ¿ok? Encargados en la parte posterior de atrás. Entonces, según iba avanzando, podíamos aplicar cierta fuerza con los gatos para obligar al balancín a abrir la boca para poder entrar las almohadillas. Un momento que teníamos 3 alineaciones, 4 vigas, 4 balancines por alineación. En Georgia, un solo encargado hablando inglés, era bastante complicado y teníamos que simplificar lo máximo posible todos estos problemas, ¿no? Adicionalmente, como salíamos muy altos en el estribo de salida, la pendiente de empuje era bastante justa, alrededor del 0,5%, por lo que usamos un sistema de retenida, un poco como un gato de heavy lifting, y nos aprovechamos del sistema de frenado que tenían los buggies de tren. Estos fueron muy eficaces. La verdad es que al principio no sabíamos cómo se iban a comportar, y a medida del empuje vimos que se comportaban bastante bien. Pero claro, cada vez que íbamos avanzando íbamos dejando buggies parqueados, entonces ya teníamos menos carga vertical sobre los buggies, lo que hacían menos eficiente el frenado, y entonces dependíamos más del sistema de retenida con el gato heavy lifting. Aquí lo que realmente al principio nos causó preocupación fue el uso de buggies, unos buggies fabricados en la era soviética, que tenían un tiempo sin ser usados, no sabíamos el estado del mantenimiento. También teníamos el problema de no saber cómo iban a soportar la carga. ¿Okay? Estos buggies estaban diseñados para 90 toneladas. Y no sabemos cómo iban a repartir la carga sobre el suelo. Propusimos hacer una losa de fundación para poder poner las 2 vías
¿ok? Que tenían que ser perfectamente paralelas entre sí y además que tenían que tener la misma dirección el mismo eje del empuje, cosa que no fue así. Cuando llegamos al sitio estaba desplazada 10 centímetros y tuvimos que, bueno, en la maniobra de desapego, ajustar la alineación. En total habían 10 alineaciones. También después iba avanzando, había un parking donde iban estacionando los buggies. Se diseñó esta viga para poder ajustar las distintas alturas debido a la contraflecha que tenía el puente, aunado a que las dos vigas centrales eran ligeramente más altas en cota, por lo que a través de unos pequeños apoyos de neopreno podíamos transferir la carga y además transferir la carga con otros pequeños neoprenos aquí al buggy para que pudiera estabilizar. La verdad es que los muelles al principio nos causaba preocupación, pero funcionaron muy bien, ¿okay? Y podíamos también saber bueno, más o menos la carga que tenían según la compresión que tenían los muelles de los trolleys. El sistema de freno también nos funcionó muy bien, como comenté antes. Bueno, aquí un poquito la viga después tenía que ser desmontada porque no había espacio suficiente para aparcar las 10 alineaciones de los buggies. Aquí ven un poco el calce con los neoprenos para poder distribuir bien la carga, ¿ok? Y teníamos el problema de que en un empuje normal el tablero a veces despega, ¿no? Hay un uplift en algunos balancines, algunas alineaciones y aquí no lo podíamos determinar. Entonces se hicieron este tipo de ganchos para poder hacer una unión fija entre el tablero y la cadenación de los buggies. Monitoreo y control. Fue bastante útil la parte de los tirantes con los gatos hidráulicos para controlar la contraflecha y las tensiones del tablero. También, bueno, los pesajes en cada alineación y durante el empuje para controlar y la fuerza de empuje. Conclusiones, bueno, fue un empuje exitoso a pesar de la estructura y todos los retos que tuvimos. Los buggies fueron bastante útiles pese a todas las incógnitas que teníamos al principio. Y agradecimientos a Construction Service del cliente, los proyectos locales y de ingenieros, con Darío, todo el equipo técnico de campo de Mecano 4 y en especial a Raymond que fue muy de gran ayuda y el padre de todo esto. Hola, buenas. Soy Samuel Soria, trabajo en Mecano 4 y os vengo a hablar de los dispositivos que integran el sistema de aislamiento del viaducto de Alhama. Entonces, lo primero que voy a hacer es recordaros qué es un sismo, porque me interesa recordar que un sismo es una liberación de energía y hay que tratar el sismo como una energía. Esta energía se transmite en forma de ondas, aceleraciones en el terreno, que cuando llega a la estructura, en función de su rigidez, su masa y su coeficiente de amortiguamiento, pues provocan los esfuerzos. Eso nos da pues, dos estrategias para proteger nuestra estructura frente al sismo. La podemos resistir por capacidad de la estructura o la podemos emplear estrategias de aislamiento sísmico. En ellas buscamos aislar al reducir la energía sísmica que entra en el sistema y amortiguar, que es disipar la energía que no hemos conseguido que no entre en el sistema. Todo esto parte del periodo natural de la estructura, que si conseguimos reducir la rigidez, aumenta. Entonces nos vamos a zonas del espectro menos energéticas, con menores aceleraciones, pero por contra tendremos mayores desplazamientos. Además, si conseguimos aumentar el grado de amortiguamiento de la estructura, aplanamos el espectro y entonces tendremos menos aceleraciones y menos desplazamientos. Entonces, las funciones que le pedimos a un sistema de aislamiento sísmico es, primero, desacoplar la masa estructural, el tablero, del movimiento sísmico que nos da pues, la infraestructura. También tenemos que asegurar que en todo momento hay una transmisión de esfuerzos verticales. Como hemos visto que aumentan los movimientos, tenemos que permitir los movimientos laterales. Además, debemos proporcionar mecanismos para disipar la energía mediante ciclos de histéresis y, finalizado el evento sísmico, queremos que el tablero vuelva a su posición, que tenga capacidad de recentrado. Entonces, ya centrándonos en la estructura, el viaducto de Alhama
Ha sido construido por una UTE compuesta por San José, Copasa y Rubao. El proyectista es Carlos Fernández Casado y Mecano 4 ha sido el suministrador del conjunto de dispositivos que conforman el sistema de aislamiento sísmico. Entonces, por localizarnos, estamos en Alhama de Murcia, que es una zona sísmica con una aceleración básica de 0,11, pero el campo es cercano. Es un viaducto ferroviario, es hiperestático, con una considerable longitud, 1936 metros, con 44 vanos, en la que la mayoría son de 45 metros, compuesto por vigas prefabricadas, que se arriostran en las pilas, y el punto fijo se conforta entre la pila 19 y la pila 20 con dos pilas fijas. Y pues podéis ver que la altura de pilas es bastante homogénea. Se dividen en dos zonas, principalmente de zona de E1 a P7 con 300 metros es dos vigas artesa arriostradas en las pilas y también de pila 20 a E2 con más de 1 kilómetro de longitud. También tenemos una zona tipo estación en la que tenemos una sección ampliada de 27 metros con casi 600 metros, 4 vías de ferrocarril y 2 andenes. Entonces, ¿qué estrategias sísmicas se han empleado en este viaducto? Para el sismo longitudinal, aislamiento sísmico. Para el sismo transversal, resistimos por capacidad. Para el sismo vertical, pues lo pongo solo para remarcar que no había esfuerzos de levantamiento. Entonces, los dispositivos que hemos empleado en este viaducto son apoyos esféricos, llaves de cortante, amortiguadores viscoelásticos y amortiguadores resortes viscoelásticos precargados, en inglés preload spring damper. ¿Vale? Entonces, primero analizamos el apoyo esférico. El apoyo esférico tiene una normativa de diseño, la 13337-7, y aparece dentro de la normativa de dispositivos antisísmicos en el apartado 8.4, como un flat surface slider. ¿Vale? Usa tecnologías de contacto de inoxidable contra el teflón, como podemos ver en esta imagen, para garantizar el movimiento longitudinal y el giro. Entonces, tienen unos rozamientos muy bajos, tanto el mayor esperable como el mínimo esperable, pues, un 3%. Tienen gran capacidad portante, serán los aparatos de apoyo con mayor capacidad portante por unidad de área. Tienen una gran capacidad de deslizamiento y en este caso tenemos 2 grados de libertad porque se han diseñado apoyos esféricos libres. Entonces, por todo esto modifican la rigidez del sistema y al deslizar ejercen una fuerza. Una fuerza por un desplazamiento es un trabajo, por lo que disipan energía. Con todo ello podemos decir que es un aislador sin capacidad de recentraje. Entonces, características de este viaducto, pues como el punto fijo era pila 20 y pila 19, vemos que los puntos más alejados tienen unos movimientos excepcionales de hasta 1200 milímetros. Esto significa que hay que hacer bandejas muy largas. Entonces, como podéis observar aquí, tenemos 118 unidades, en la zona de estación se dispusieron 4 por alineación y en el resto 2 por alineación. Para ello se crearon 7 modelos de carga que por los movimientos se ampliaron hasta 19 subfamilias. El apoyo más cargado es de casi 26.000 kilonewtons y el máximo desplazamiento es más o menos, casi 2 metros. Entonces, aquí tenemos uno ya colocado, esperando a recibir las 2 vigas pretensadas. Como podéis ver, la bandeja es excepcionalmente larga y con un gran espesor por cuestiones de rigidez. Entonces, llaves de cortante. Aquí también tenemos una normativa de apoyos estructurales de diseño y la normativa de dispositivos antisísmicos también hace referencia a ella en el apartado 5.1 como un dispositivo de conexión permanente. ¿Qué significa? Este dispositivo permite el movimiento longitudinal, pero coacciona los movimientos transversales. Entonces, no modifica el periodo ni disipa energía y tiene la capacidad de desplazamiento que nosotros le definamos. También, como concentra las cargas, tendremos que hacer unos dinteles y unas riostras adaptados a ellas.
Entonces, en este proyecto inicialmente se disponían soluciones de neopreno teflón con bandeja deslizante, pero por una serie de cuestiones se optó porque era mejor para tener un menor mantenimiento, una mayor accesibilidad y una mayor facilidad de instalación el disponer llaves de cortante en el centro de la alineación. Se dispuso una en cada alineación hasta un total de 45 unidades, las más cargadas de hasta casi 19.000 kilonewtons y con los mismos movimientos definidos que los que había definidos para los apoyos esféricos. Entonces, amortiguadores viscoelásticos. Los amortiguadores viscoelásticos se diseñan de acuerdo a la normativa de dispositivos antisísmicos, apartado 7, dispositivos dependientes de la velocidad. Tienen un comportamiento no lineal según una ley constitutiva en función de la velocidad y trabajan tanto a compresión como a tracción. Y no presentan, con asterisco, reacción a desplazamientos lentos. Su función es disipar energía sísmica mediante ciclos de histeresis. Entonces, esta es la ley constitutiva y esto es lo que hay que definir para un correcto diseño de un amortiguador viscoelástico. La fuerza de respuesta es función de la constante de amortiguación por la máxima velocidad sísmica esperable elevada a un factor adimensional alfa. El alfa toma valores entre 0,01 y 0,15 y nos da, bueno, luego lo vemos. Entonces, para asegurar el cumplimiento de que estos dispositivos de la normativa se hacen una serie de ensayos. Los más importantes puede ser el ensayo a baja velocidad, en el que a esta velocidad, 0,1 milímetros por segundo, para simular los movimientos reológicos o térmicos, asegurarnos que no ofrece reacción, que la reacción es menor del 10% de la fuerza de diseño. Entonces, como podemos comprobar, la fuerza nunca excede el 10% de diseño en este ciclo. Luego tenemos el ensayo de la ley constitutiva, que es para verificar la anterior ley que hemos dicho. Hacemos 5 ensayos con diferentes velocidades, porcentajes de la velocidad definida, en una carrera igual a la carrera sísmica y marcamos la máxima reacción obtenida para cada velocidad. Con esto obtenemos estos puntos y dibujamos nuestra ley. Como vemos, esta es la teórica, este es el margen superior de tolerancia que nos da la normativa y el mínimo. 2 minutos. Vale. Eficiencia amortiguadora, vemos que este área es lo que se disipa por cada ciclo y se disponen 16 en 4 alineaciones, cada uno con una carrera diferente. Aquí tenemos los PSD, amortiguadores resortes precargados viscoelásticos. Se encuentran en la misma normativa que los anteriores, dependientes de la velocidad, y sus funciones, que es lo que más nos importa, es formalizan el punto fijo del viaducto, disipan energía y recentan el tablero. Ahora, la ley característica tiene una precarga y tiene una función resorte y la anterior de amortiguación dependiente de la velocidad. Entonces, ahora cuando hacemos el ensayo a baja velocidad, observamos que hasta que no llegamos a la fuerza de precarga no se inicia el movimiento y que una vez iniciado el movimiento tiene una linealidad, aumenta en función del desplazamiento, por lo que tenemos una rigidez. La ley constitutiva, igual que antes para los amortiguadores, y la eficiencia amortiguadora, igual que antes, solo que ahora tenemos una discontinuidad. Entonces, ahora que ya tenemos todos los dispositivos, vamos a ver cómo trabajan en conjunto. Volvemos a las 5 funciones que le hemos pedido antes y desacoplamos la masa. Pues cuando la fuerza longitudinal sobrepasa el valor de precarga más el rozamiento de los apoyos esféricos, el sistema es capaz de desacoplar el tablero de la parte inferior de la estructura. Entonces tenemos un punto fijo fusible para movimientos térmicos y reológicos, pero una vez se supera esa fuerza, se desacopla el tablero y se permite el movimiento. ¿Aseguramos la transmisión de esfuerzos verticales? Pues los apoyos esféricos aseguran en todo momento la transmisión de esfuerzos verticales. ¿Permitimos los movimientos laterales? En el eje longitudinal hemos visto que todos tienen un grado de libertad, salvo el PSD, que
necesita superar la fuerza de precarga para iniciar el diseño, para iniciar el movimiento. Por lo cual, sí que se diseñan todos los dispositivos según unas carreras acordes en todos ellos. Todos tienen las mismas capacidades. En el eje transversal, las llaves de cortante coaccionan el movimiento y transmiten los esfuerzos. ¿Permiten disipación de energía? Pues tanto los FVDs como los PSDs tienen ciclos de histéresis que se han verificado mediante ensayos lo que disipan. Y además tenemos los apoyos esféricos que también disipan energía por fricción. Entonces disponemos de mecanismos para disipar energía. Y por último, disponemos de capacidad de recentrado, pues finalizado el evento sísmico, las 16 unidades de PSDs con una precarga de 2.000 kilonewtons hacen que tengamos 32.000 kilonewtons más la carrera que se haya desplazado por 128 de fuerza para recentrar a nuestra posición inicial. Entonces, un apunte final es que el diseño del sistema de aislamiento implica time history y que el proyectista defina los valores de todos los dispositivos con el conocimiento y con los diferentes escenarios por tolerancia de fabricación de los dispositivos. Muchas gracias por su atención, agradecimiento a todos mis compañeros, a la gente de la UTE y a la gente de Carlos Fernández Casado. Muchas gracias.